Un hombre con traje impecable y reloj de oro detuvo la fiesta en seco. Alzó la mano, sonrió para las cámaras, y dejó frente a todos un caballo huesudo, con una pata rígida y el ojo velado. Lo regalo, pero a él, dijo, señalando a un anciano con chaqueta raída apoyado contra una pared. Las risas estallaron. Alguien brindó. Otro silbó. El anciano, Lucas, no se movió. Solo miró al animal como quien reconoce un idioma que hace años no escucha. Ese día la plaza lucía perfecta, luces, cintas, copas brillantes. Pero bajo el brillo había algo más frío, la necesidad de humillar a quien no podía defenderse. El caballo respiró hondo, nervioso, como si tratara de recordar qué era la dignidad. Lucas dio un paso. La multitud se apartó con asco, curiosidad, morbo. Nadie esperaba que tocara al animal, menos aún, que lo reclamara. ¿Seguro? Es una broma, dijo el millonario. Lucas no respondió. Puso su mano en el cuello áspero y murmuró algo que solo el caballo oyó. Entonces, sucedió lo improbable, el animal inclinó la cabeza, buscando refugio. Un silencio breve quebró el bullicio. Aquella noche, la ciudad creyó haber presenciado un chiste. Lo que no sabían era esto: ese regalo encendería una mecha. Ni el millonario, ni sus amigos, ni quien grabó para burlarse imaginaron las consecuencias. Porque lo que Lucas haría con ese caballo, al que pronto llamaría Centella, no estaba escrito en ningún guión ajeno. Y cambiaría más que una risa. Cambiaría una historia. Lucas no siempre había sido invisible. Hubo un tiempo en que su nombre sonaba en las ferias de ganado y su sombra cruzaba los campos montado en caballos que parecían volar. Pero de eso habían pasado más años de los que quería contar. Ahora, cada amanecer lo encontraba en el mismo rincón de la ciudad, junto a un muro descascarado, rodeado de un carrito oxidado lleno de botellas vacías, trozos de cartón y algún que otro pedazo de alambre que recogía en su andar diario. La ciudad no lo veía. No porque fuera pequeño o callado, sino porque hacía tiempo que había dejado de importarles. Los comerciantes pasaban junto a él empujando carretillas con frutas frescas, las madres arrastraban a sus hijos de la mano para que no se acercaran demasiado, y los autos aceleraban como si el simple hecho de mirarlo les quitara tiempo. Lucas no pedía dinero. Sabía que extender la mano era abrir la puerta a miradas que juzgaban, a palabras disfrazadas de consejo que en realidad eran veneno. Lo que buscaba era otra cosa: sobrevivir un día más sin que su estómago rugiera demasiado fuerte. Por eso revisaba bolsas de basura con la paciencia de un arqueólogo. Una manzana con una mordida, un trozo de pan duro, una botella de agua medio llena. Esos eran sus tesoros. El jueves era su día más duro. El mercado de la plaza central atraía a decenas de comerciantes y visitantes, pero también concentraba más rechazo. La gente lo veía allí, en su rincón detrás de un viejo kiosco en ruinas, y susurraba cosas creyendo que él no escuchaba. Ahí está el loco de los caballos, decían algunos, recordando vagamente que, antes de caer en la calle, Lucas había trabajado con animales. No mires, hijo, advertían otros, como si verlo pudiera contagiar algo. El rincón que ocupaba no era casual. Desde ahí podía observar la plaza sin que lo molestaran. Veía las conversaciones apresuradas, las risas entre amigos, los niños correteando. Era un desfile de vidas ajenas que lo empujaban, sin tocarlo, más y más lejos del mundo. Y sin embargo, él seguía ahí, como una piedra en medio de un río que no deja de correr. A veces, cuando el ruido bajaba y quedaba solo con sus pensamientos, el recuerdo de los campos venía a visitarlo. Sentía el olor a heno, escuchaba el galope de sus caballos, el resoplido antes de una carrera. Veía a su padre ajustándole la silla, a su madre esperándolo con pan caliente, a su hermano menor riéndose porque él siempre ganaba. Pero esos recuerdos duraban poco. La tos seca, el viento frío y el crujir de sus huesos lo devolvían a su realidad. Esa mañana en particular, el aire estaba cargado de algo distinto. Desde su rincón vio cómo empezaban a llegar camionetas negras y plateadas, hombres con trajes caros, mujeres con vestidos que parecían brillar por sí mismos. Un grupo de jóvenes ajustaba altavoces y colgaba banderas coloridas alrededor de un escenario. Lucas supo de inmediato qué día era, la subasta anual de caballos. No podía evitar que el corazón le latiera más rápido. Aunque hacía años que no tocaba un animal, aún podía reconocer un buen ejemplar con solo mirar sus patas, el brillo del pelaje, la forma en que sostenían la cabeza. Era un conocimiento que se le había quedado grabado como una cicatriz. Se acomodó para observar sin ser visto. No tenía intención de acercarse, no quería que lo sacaran o, peor aún, que se burlaran. Sin embargo,
no podía apartar la vista. Veía cómo descargaban los animales uno por uno, altos, musculosos, con crines que caían como seda bajo el sol. Había potros jóvenes y sementales de linaje, cada uno acompañado por mozos vestidos con camisas blancas y guantes. Entre la multitud, un grupo llamó su atención. Un hombre joven, con gafas oscuras y sonrisa de suficiencia, caminaba rodeado de amigos. Vestía ropa que costaba más de lo que Lucas podría reunir en un año. Lo vio señalarlo y murmurar algo que provocó risas inmediatas. Lucas bajó la mirada. No era la primera vez que alguien lo convertía en el chiste del día. A media mañana, cuando la plaza estaba llena, una mujer pasó cerca y dejó caer una bolsa de basura. Lucas la recogió sin esperar nada, pero dentro encontró media empanada y una botella de agua. Se sentó en su rincón y comió despacio, como quien alarga un regalo para que dure. Mientras masticaba, observaba cómo el escenario se llenaba de gente importante, todos listos para ver y ser vistos. Él no sabía que, en ese mismo lugar, en pocas horas, se le pondría en el centro de una escena que recordaría cada rincón de la ciudad. Y que todo empezaría con una decisión tomada por alguien que ni siquiera lo conocía, pero que creía tener el derecho de usarlo como un entretenimiento. El sol comenzaba a inclinarse, bañando la plaza con un tono dorado que, a los ojos de Lucas, parecía un espectáculo aparte. Desde su rincón, podía escuchar la prueba de sonido de los altavoces, las carcajadas de los que ocupaban las primeras filas y el tintineo de copas que se alzaban como si estuvieran en una gala. El maestro de ceremonias, un hombre de voz grave y sonrisa ensayada, subió al escenario con un saco rojo que brillaba bajo las luces. Bienvenidos a la subasta anual de San Lorenzo, anunció. Hoy no solo encontrarán los mejores caballos de la región, sino que también serán testigos de historias únicas. Lucas, recostado contra su pared, sabía que aquello era un desfile de estatus, más que de amor por los animales. Los primeros ejemplares salieron acompañados de descripciones grandilocuentes: hijo de campeones, 3 veces ganador en competencias nacionales, una joya para la crianza. Cada puja subía con rapidez. 100.000, 120.000, 150.000. La multitud aplaudía y reía, y las manos se levantaban con la seguridad de quienes jamás habían tenido que elegir entre comer o pagar una deuda. En la tercera ronda, Lucas notó movimiento entre el público. El joven de gafas oscuras, el mismo que lo había señalado antes, se inclinó hacia uno de sus amigos y le susurró algo al oído. El amigo soltó una carcajada tan alta que algunos se giraron a verlo. El joven, al que todos llamaban Darío, tenía una reputación que precedía su llegada, hijo único de un empresario de exportaciones, acostumbrado a gastar dinero en excentricidades y a convertir cualquier situación en su propio espectáculo. No hay emoción aquí, comentó Darío, lo suficientemente alto para que lo escucharan varios a su alrededor. Todo es tan predecible. Entonces invéntate algo, le respondió una chica de cabello platinado que lo acompañaba. Tú siempre sabes cómo animar las cosas. Darío sonrió con esa mezcla de desafío y arrogancia que parecía natural en él. Sus ojos se desviaron hacia el rincón donde Lucas estaba, como si hubiera encontrado la pieza que faltaba para su idea. Ya sé lo que voy a hacer, murmuró. El siguiente lote fue presentado de forma diferente. El maestro de ceremonias carraspeó antes de hablar, como si no estuviera del todo convencido de lo que le tocaba anunciar. Señoras y señores, este ejemplar es una excepción. No tiene papeles, no tiene historial de competencias, ni un linaje registrado. Es un caballo sin procedencia conocida. Quien lo adquiera lo hace bajo su propio riesgo. Las risas comenzaron antes incluso de que apareciera el animal. Cuando finalmente lo trajeron, la reacción fue inmediata, un murmullo colectivo seguido de expresiones de burla. Era un caballo delgado, con costillas marcadas, una pata delantera que mostraba una leve pero clara cojera, y un ojo velado por una nube blanquecina. Su crin estaba enredada, con nudos que parecían no haberse tocado en años. 100 pesos, dijo Darío en voz alta, levantando la mano. La sala estalló en carcajadas. Algunos fingieron asombro, otros aplaudieron como si fuera una broma elaborada. El maestro de ceremonias dudó. ¿100 pesos? Señor, este lote, bueno, no estaba programado para. Con una condición, interrumpió Darío. Que el caballo se lo entreguen a ese hombre de ahí. Y señaló, sin pudor, a Lucas. El giro de cabezas fue unánime. Lucas sintió el peso de todas las miradas clavándose en él. No se movió. Solo observó al caballo, como si el resto de la escena no existiera. ¿De verdad quiere formalizar esa oferta?, preguntó el maestro,
intentando mantener el tono profesional. Por supuesto, respondió Darío, alzando su copa. Para que nuestro amigo tenga compañía esta noche. El martillo golpeó la mesa. Vendido, anunció el maestro, con una mezcla de incomodidad y resignación. Entregado al señor Lucas, cortesía del señor Darío Álvarez. Un mozo joven se acercó con las riendas en la mano. El caballo se detuvo a pocos metros de Lucas, bajando la cabeza como si temiera lo que vendría. Las risas del público llenaban el aire, cada carcajada más fuerte que la anterior. Para ellos era el momento más divertido del día. Lucas se levantó con calma. No miró a Darío ni al público. Caminó hasta el caballo, puso sus manos sobre el cuello huesudo y lo acarició despacio, como si quisiera borrar con ese gesto todo lo que había sentido hasta ese momento. Luego, inclinándose apenas, susurró algo que nadie más escuchó. Tranquilo, ya no estás solo. Las risas continuaron mientras Lucas tomaba las riendas y se alejaba de la plaza, marcando su paso con el ritmo desigual del caballo. No hubo aplausos para él, solo burlas y comentarios lanzados al aire. Darío, recostado en su asiento, brindó satisfecho. ¿Viste la cara que puso?, comentó a uno de sus amigos. Ni siquiera protestó. La próxima vez le damos un burro, añadió otro, provocando una nueva oleada de risas. Pero Lucas no miró atrás. Cada paso lo llevaba más lejos del bullicio, más cerca de la penumbra de las calles secundarias. Y aunque sus manos sentían el temblor del animal, también percibían algo más, una chispa mínima, escondida bajo capas de abandono. Una chispa que, si sabía cuidarla, podría arder otra vez. Lucas avanzó con pasos medidos, guiando a Centella por una calle lateral donde el bullicio de la plaza ya era un rumor lejano. El caballo resopló áspero, más cansancio que miedo. La cuerda deshilachada raspaba la palma de Lucas, recordándole que todo en su vida había sido usado antes por otros. Al doblar una esquina, apareció el terreno baldío, alambre torcido, maleza, y un cobertizo a medio caer que aún ofrecía techo. Empujó un panel suelto para abrir paso. Dentro olía a madera húmeda. Tablas flojas, clavos al aire, una lona colgando como parche. Lucas sostuvo el panel con el hombro. Despacio, amigo, dijo. Nadie te apura aquí. Centella tanteó la entrada con la pata buena y cruzó. Lucas dejó el carrito en un rincón y revisó sus pocas pertenencias, un trapo, una botella de agua, una manta raída, una navaja roma. Sus manos, curtidas, se movieron con la precisión de una costumbre vieja. Pasó la palma por el cuello del caballo, lento, pidiendo permiso. Bajo la piel tensa, un temblor breve. Te hicieron caminar más de lo que debías, murmuró. Y te dejaron solo más de lo que cualquiera merece. Humeció el trapo y limpió la comisura de los labios, el borde de las fosas nasales. Bajó hacia las patas. La herradura delantera estaba floja, mal clavada, cada paso era una punzada. Esto no te sirve, dijo. Te lastima. Doblando la manta, improvisó una cama. No forzó. Se sentó a su lado y habló de cosas pequeñas, del viento que venía del sur, del perro que ladraba a la nada, del café que olía a distancia al caer la tarde. Las palabras tendieron un puente. El caballo, poco a poco, bajó la cabeza. Centella, probó el nombre. No por veloz, sino por chispa. Porque aún queda fuego, aunque nadie lo vea. El animal respondió con un soplido breve. Lucas sonrió apenas. Sacó del carrito avena húmeda en un frasco, 2 trozos de pan duro y una zanahoria arrugada. Partió la zanahoria con la navaja y la ofreció en la palma. Centella olfateó, dudó, y mordió. Masticó lento, como firmando un acuerdo. Mientras comía, Lucas palpó la articulación inflamada. Había calor, hinchazón, y una grieta antigua en la línea del casco. No era de ayer, era de abandono. Te duele, dijo. Pero duele menos si alguien lo mira. Rasgó un trozo limpio de la lona, lo humedeció y lo puso como compresa. Con un alambre doblado aseguró la herradura apenas lo suficiente para que no raspara. Ajustó al ritmo de la respiración del caballo. La tarde se volvió noche sin pedir permiso. Encendió una vela corta dentro de un frasco. No tengo mucho, admitió. Pero lo que tengo, es tuyo. Se recostó contra la pared, los ojos en centella. Un recuerdo le mordió la garganta, el último cuello de caballo que sostuvo antes de perder la casa, la mesa, y la fe. Cerró los ojos. Los abrió. No vengo a prometerte nada, corrigió. Vengo a acompañarte.
Centella probó el peso, un paso, dos, y se detuvo. La compresa alivió lo justo para no convertir el gesto en dolor. Dobló las patas y aceptó la manta. El suspiro que soltó fue largo, hondo, como si dejara caer días de miedo. Lucas exhaló con él. Bien, dijo. Así, de a poco. Afuera, el alambre cantó con el viento. Desde alguna casa lejana llegó música velada. Lucas apagó la vela hasta una brasa mínima. No durmió del todo, escuchó la respiración del caballo, aprendida en otras vidas para leer el dolor y la calma. Esa respiración decía, cansado, pero seguro. Antes del amanecer, la humedad se pegó a las paredes. Lucas se incorporó, fue hasta una llave que goteaba, llenó el frasco y volvió. Cambió la compresa, revisó la hinchazón, retiró con pinza improvisada una astilla que se le escapó la noche anterior. Hoy daremos 10 pasos, anunció. 10 buenos. Si duele, paramos. Si no, mañana serán 12. Abrió el panel y dejó entrar la primera luz. Se colocó al costado izquierdo, tomó la cuerda sin tirar y caminó. 1, 2, 3. En el cuarto, el caballo dudó. Lucas se detuvo y respiró. Nadie nos corre. Reanudaron. 4, 5, 6. A la 10ª pisada, Lucas sonrió como quien descifra un mapa. Regresaron al cobertizo con el cielo ya gris. Suavizó pan con agua y lo ofreció. Centella comió sin apuro. Un niño pasó corriendo afuera, asomó la cabeza entre las tablas, lo vio, rió y se fue. No importó. Adentro había otra noticia, una mañana que dolía menos. Lucas apoyó la espalda y habló como si rezara. No sé cómo lo haremos, Centella. Pero hoy aprendimos algo, cuando el dolor baja, la esperanza se escucha. El caballo movió una oreja, atento al timbre de su voz. Era poco. Era suficiente. El amanecer trajo un cielo claro, con una brisa que arrastraba olor a pan recién hecho desde alguna panadería distante. Lucas despertó antes que el sol tocara el techo roto del cobertizo. Centella estaba de pie, con la pata mala algo flexionada, pero con la mirada más viva que la noche anterior. El simple hecho de verlo así le dio fuerzas. Sacó del carrito una bolsa de avena y la mezcló con agua en una lata abollada. Mientras el caballo comía, Lucas se dedicó a limpiar el espacio, retiró clavos sueltos, apartó trozos de madera podrida y sacó con las manos montones de hojas secas que se habían acumulado en las esquinas. No tenía herramientas, solo paciencia y las ganas de hacer que aquel rincón fuera un lugar donde Centella pudiera sanar. Ese fue el comienzo de una rutina. Cada mañana, revisaba la pata inflamada, aplicaba compresas frías improvisadas con trapos húmedos, aseguraba la herradura para que no rozara la carne, y hablaba con el caballo mientras trabajaba. Le contaba historias de cuando él también corría por los campos, de los caballos que había domado, de las ferias donde había escuchado aplausos. No sabía si Centella entendía las palabras, pero entendía el tono. Y eso bastaba. Al segundo día, intentaron un paseo más largo. Salieron por una calle donde las casas parecían haber sido olvidadas por todos, paredes descascaradas, techos con agujeros, ventanas tapiadas. Nadie se acercaba, salvo algún niño curioso que se escondía al verlos. Lucas avanzaba despacio, ajustando el paso al del caballo. Cada vez que Centella dudaba, él detenía la marcha y esperaba. No había apuro. Esa era la primera lección, caminar a su ritmo. Algunos vecinos empezaron a fijarse. Una mujer que barría la acera levantó la vista y se quedó mirando. Un hombre mayor, sentado en una silla de plástico, lo siguió con la mirada hasta que desaparecieron en la esquina. No decían nada, pero Lucas sentía las preguntas flotando en el aire. ¿Qué hace con ese caballo? ¿Para qué se molesta? ¿No ve que está acabado? En las tardes, después de los paseos, Lucas recogía lo que podía para alimentar a Centella, hojas frescas, restos de verduras que encontraba en el mercado, pan duro que ablandaba en agua. Una vez, un vendedor del mercado le entregó sin decir palabra un saco con zanahorias pasadas. Lucas no preguntó por qué, solo agradeció con un gesto y siguió su camino. Los avances eran pequeños, casi invisibles para cualquiera que no estuviera allí cada día. Pero Lucas los veía, la pata de Centella temblaba menos, su respiración ya no era tan agitada después de caminar, y en sus ojos empezaba a asomarse algo parecido a la curiosidad. Una tarde, mientras le limpiaba el lomo con un trapo, Centella giró la cabeza y rozó su hombro con el hocico. Lucas se quedó quieto. No era un gesto de miedo ni de hambre. Era otra cosa, un reconocimiento. Como si dijera sé que estás aquí.
No todo era progreso. Hubo días en que la inflamación regresaba con fuerza. Días en que la cojera parecía peor. Días en que el cansancio y el hambre pesaban tanto que Lucas dudaba si podría seguir. Pero incluso entonces, bastaba con escuchar el soplido de centella para encontrar una razón más para intentarlo. Una noche de lluvia, el agua se coló por el techo y empapó la manta. Lucas se quitó su chaqueta, la única que tenía, y la puso sobre el lomo del caballo. Pasó la noche sentado, cubierto apenas por una lona. El frío mordía, pero lo soportó sin quejarse. Si yo no puedo ser tu refugio, al menos puedo ser tu abrigo, pensó. Al cabo de 2 semanas, la diferencia era clara. Centella ya no se encogía con cada ruido fuerte. Caminaba distancias más largas, con pausas breves. La hinchazón en la pata bajaba lentamente. El pelaje, antes opaco, empezaba a mostrar un brillo tenue bajo la suciedad. En el barrio, las miradas cambiaron. Algunos seguían burlándose, pero otros se acercaban con cautela. Un niño trajo un balde con agua limpia. Una anciana dejó un manojo de alfalfa junto a la entrada sin decir palabra. Los rumores empezaron a mezclarse. Unos decían que Lucas estaba perdiendo el tiempo, otros que tal vez, solo tal vez, el caballo tendría una segunda oportunidad. Lucas no buscaba aprobación. Su recompensa era ver a Centella mover la oreja hacia su voz, sentir que la cuerda estaba menos tensa cuando caminaban juntos, notar que el caballo comenzaba a esperar su regreso cuando salía a buscar comida. Cierta mañana, al abrir el panel del cobertizo, Lucas encontró a Centella de pie, mirando hacia la luz como si esperara salir. Eso, para él, fue suficiente para saber que todo el esfuerzo valía la pena. Porque en esa mirada había algo nuevo, voluntad. Y en ese rincón olvidado de la ciudad, 2 vidas que el mundo había dado por perdidas empezaban a encontrar un ritmo propio. No rápido, no fácil, pero suyo. El tercer domingo desde que Centella llegó, el amanecer trajo un silencio extraño. Lucas abrió los ojos con esa inquietud que se siente antes de ver el problema. El caballo estaba echado, pero esta vez no era descanso. Sus orejas permanecían bajas y apenas se movía para respirar. Vamos, amigo, dijo Lucas, agachándose junto a él. Centella intentó incorporarse, pero la pata mala tembló con violencia y volvió a ceder. El sudor le perlaba el cuello, señal de que algo estaba mal. Lucas palpó la articulación, caliente, demasiado. La hinchazón que tanto había bajado en días anteriores había vuelto con fuerza. Durante horas intentó aliviarlo. Agua fresca, compresas, masajes lentos. El caballo aceptaba todo, pero no tenía energía para levantarse. Lucas se quedó a su lado, recordando otros animales que había visto caer así, y como algunos nunca volvían a ponerse de pie. La idea le apretó el pecho. A media tarde, salió a buscar ayuda. Pasó por la casa de don Ramiro, un viejo cuidador de caballos que vivía a 6 cuadras. El hombre abrió la puerta y lo miró con ceño fruncido. Lucas, no tengo medicinas para eso, dijo. Y aunque las tuviera, ese animal, ya está muy gastado. No me importa si está gastado, replicó Lucas, conteniendo la rabia. Mientras respire, vale la pena. Ramiro suspiró, entró y salió con un pequeño saco de hierbas secas. Haz una infusión y ponla sobre la pata. Puede aliviarle algo, pero no esperes milagros. Lucas volvió rápido, preparando la mezcla en una lata. El olor amargo llenó el cobertizo. Colocó las hierbas sobre la articulación, asegurándolas con un paño. Centella soltó un resoplido débil, pero no se quejó. Esa noche, Lucas no durmió. Se quedó sentado, hablándole en voz baja, contándole historias de su juventud que nunca había dicho en voz alta. Historias de cómo él también había tocado fondo, de noches enteras mirando el techo preguntándose por qué seguir. Tal vez el caballo no entendía las palabras, pero sí el peso que tenían. Al amanecer, un rayo de luz entró por una rendija y tocó el lomo de Centella. El animal movió una oreja y, con un esfuerzo lento pero decidido, comenzó a incorporarse. Lucas lo sostuvo por el cuello, sintiendo cada músculo tensarse, hasta que logró quedar de pie. No era una victoria total, pero era una señal. Eso es, amigo, susurró, con la voz quebrada. Así se empieza otra vez. No sabía si ganarían esa batalla. Pero en ese momento comprendió que no podía rendirse, porque rendirse con Centella sería como rendirse consigo mismo. Pasaron los días y, contra todo pronóstico, Centella comenzó a levantarse cada mañana con menos esfuerzo. La pata aún mostraba secuelas, pero ya no se negaba a caminar. Lucas mantenía las rutinas con disciplina,
compresas frías al amanecer, paseos cortos por calles tranquilas, pausas largas bajo cualquier sombra. Y, sobre todo, paciencia. Un miércoles cualquiera, decidieron recorrer una calle más allá del barrio. Era la primera vez que Centella salía de ese perímetro desde que llegó. La gente los miraba. No con burla, como al principio, sino con algo distinto, curiosidad. Un niño que solía reírse de ellos se acercó con una botella de agua. ¿Puedo dársela?, preguntó. Lucas asintió. El caballo bebió directo de la mano pequeña, sin miedo. La madre, a unos metros, observaba en silencio, como si no supiera qué pensar. En los días siguientes, comenzaron a aparecer pequeños gestos, un saco de avena dejado junto a la entrada, un manojo de pasto fresco colgado de la cerca, una barra de pan envuelta en papel. Nadie se atribuía el gesto, pero Lucas sabía que venían de vecinos que, poco a poco, empezaban a ver algo más que un hombre y un caballo rotos. Centella también cambiaba. Su pelaje, antes opaco, ahora reflejaba la luz. Sus ojos, que se mantenían bajos, empezaban a mirar de frente. El paso seguía irregular, pero había firmeza en cada avance. Cuando sentía que Lucas aflojaba la cuerda, no se quedaba atrás, lo igualaba. Una tarde, mientras paseaban, Lucas escuchó un murmullo. Ese caballo está diferente. Y el viejo también. No respondió. No necesitaba hacerlo. El simple hecho de que lo notaran era prueba de que algo había cambiado. De regreso al cobertizo, Lucas se detuvo y apoyó la mano en el cuello de Centella. No importa si nunca corremos como antes, le dijo. Lo que importa es que seguimos de pie. El caballo resopló, como si entendiera. Esa noche, mientras el viento movía la lona del techo, Lucas se permitió sonreír. No era una sonrisa amplia, pero sí real. Por primera vez en años, no estaba pensando en lo que había perdido, sino en lo que aún podía construir. Y aunque no lo sabía, en ese momento más de un vecino ya estaba contando la historia, la del hombre que recibió un caballo como burla, y que lo convirtió en su compañero de vida. El último sábado de ese mes, Lucas decidió que era hora de llevar a Centella un poco más lejos. El sol bajaba, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. El aire estaba tibio, con una brisa suave que traía olor a tierra mojada de algún riego cercano. Lucas tomó la cuerda, acarició el cuello del caballo y abrió el panel del cobertizo. Hoy, amigo, vamos a ver algo distinto. Cruzaron el barrio despacio, saludando con la mirada a quienes se asomaban. Algunos levantaban la mano, otros sonreían tímidamente. Pasaron por la plaza donde, semanas atrás, todo había empezado. No había escenario ni aplausos, solo el murmullo tranquilo de familias sentadas en las bancas. Lucas notó algunas miradas sorprendidas, reconocían al caballo, pero no era el mismo. El brillo en el pelaje, la postura más erguida, los pasos más seguros, todo hablaba de un cambio. Siguieron hasta un pequeño camino rural a las afueras. Allí, Lucas aflojó la cuerda y dejó que Centella eligiera el ritmo. El caballo olfateó el aire, movió las orejas, y dio un par de pasos más largos. No era un galope, pero sí el avance de alguien que sabe que puede. Lucas lo observó en silencio, sintiendo que, de algún modo, también él estaba caminando hacia algo nuevo. El recuerdo de aquella tarde humillante en la subasta ya no dolía igual. Seguía ahí, pero había perdido su filo. Lo que quedaba era la certeza de que un acto de crueldad, si se enfrenta con paciencia y dignidad, puede transformarse en algo hermoso. Se detuvieron en un claro desde donde se veía la ciudad a lo lejos. Lucas se sentó en una piedra, dejando que Centella pastara un poco. El sol se escondía, y las primeras luces urbanas titilaban como estrellas cercanas. Respiró hondo. ¿Sabes?, dijo, sin esperar respuesta. Muchos pensaron que no valías nada, y que yo tampoco. Pero aquí estamos. El caballo levantó la cabeza, masticando con calma, y lo miró. Fue una mirada larga, sin prisa, que decía más que cualquier palabra. Lucas entendió que ese vínculo ya no dependía de heridas ni de compasión, ahora estaba hecho de respeto. En el regreso, el paso era más ligero. El camino se iluminaba con faroles, y en algunas puertas, vecinos observaban con algo que se parecía a orgullo. No decían nada, pero sus ojos hablaban. Quizás recordaban la risa cruel de aquel día, y se preguntaban cómo había terminado así. De vuelta en el cobertizo, Lucas acomodó la manta, llenó el recipiente con agua fresca y dio un último vistazo a Centella antes de apagar la vela del rincón. Se recostó contra la pared y dejó que el silencio llenara el espacio. No sabía qué vendría después, si habría días fáciles o difíciles,
si la pata de centella mejoraría del todo o no. Pero una cosa estaba clara, no estaban solos. Cerró los ojos, y antes de dormirse, dijo en voz baja, casi como un juramento. Te regalaron como burla, pero para mí eres el mejor regalo que me han dado. En algún lugar de la noche, Centella exhaló fuerte, como si respondiera. Y así, en un rincón olvidado de la ciudad, un hombre y un caballo demostraron que incluso lo que otros desechan puede convertirse en lo más valioso.